El Foro de Honduras, punto y coma, le da la más cordial y respetuosa bienvenida a la teleaudiencia a nivel nacional. Los 18 departamentos, la tierra del cacique Lempira, símbolo de la identidad y de la lucha nacional. No puede haber otra imagen tan contundente. La tierra del general Francisco Morazán es un orgullo de continente a continente, orgullosamente de Honduras, y por supuesto de gente que le ha dado lustre a este país. La ambientalista Berta Cáceres, la profesora Visitación Padilla, y hoy en plena lucha, ciudadanos intelectuales como el Premio Nacional de Literatura Julio Escoto Borjas. Punto y coma, el Foro de Honduras se apresta para presentar otra temática de sumo interés, de máxima profundidad. Y ahora nuestra temática se relaciona mucho con el inicio de clases a nivel superior. Todas las universidades privadas, las universidades públicas, tienen el derecho y casi una obligación de servirse de estos documentos. Y por ello nos esmeramos en presentar a los mejores panelistas, intelectuales, investigadores, historiadores, filósofos, gente que quiere lo mejor para nuestra patria. Pero también estamos sumamente interesados en esta deficiencia de la educación a nivel medio, el básico y el preescolar, de motivar a los estudiantes, a los docentes y también la participación de los padres de familia para que, respaldados por el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Educación, de las direcciones departamentales y por supuesto las distritales, puedan llevar estos productos educativos, culturales, artísticos, sobre todo de mucho contenido, a sus centros educativos. Hay una organización que es muy conocida a nivel nacional por sus trabajos de análisis, de investigación y sobre todo las comparecencias y las exposiciones que hacen en los medios de comunicación. Tienen sus propios sistemas y sitios de manifestación, de estudios, pero sobre todo cuando llegan a estos sets de radio y de televisión es de lo mejor para aprovecharlos. El Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. En el mes de febrero nos tomamos un tiempo para conocer 3 documentos que ellos han presentado. Uno se denomina Análisis Honduras frente al aumento de la corrupción y los retrocesos democráticos, a mayor corrupción, menos democracia. Excelente interrogante, del 24 de febrero. Este otro documento sumamente interesante se denomina Honduras, sin reformas sustantivas que aseguren la fiscalización efectiva del financiamiento de las campañas electorales. El 2021 es un año trascendente para el país y también de grandes incertidumbres, porque hay 2 procesos electorales. El 14 de marzo, un interno y primario de 3 partidos, 2 bipartidistas, uno de 130 años y uno de 119, el Partido Liberal y el Partido Nacional, y un partido que no ha llegado ni tan siquiera a la primera década, que es el Partido Libre, la primera fuerza entre la segunda y la tercera, y aparece otra fuerza que se llama el Partido Salvador Honduras, y de ahí se desgranan 14 partidos políticos en el país. No se sabe si esto es bueno o esto es una jugada de picardía, de malicia de los políticos que han hecho y deshecho y sobre todo que han destruido la nación, poco de construcción en el Estado. Enseguida tenemos este documento tan valioso que quisiéramos que lo aprovechara nuestra audiencia. Se titula Coyuntura desde los territorios, Honduras. ¿Qué hay detrás de la construcción de 14 represas? Creo que va a ser muy poco tiempo, 60 minutos, 1 hora, para que puedan ustedes escuchar y puedan seguir la presentación de esta temática que hemos denominado para ustedes la noche del CESPAD. Es una noche de gala. Le damos la respetuosa y cordial bienvenida
al director ejecutivo del CESPAD, el licenciado Gustavo Iría. Bienvenido a Maya Televisión, a esta producción desde la costa norte de Honduras, desde la ciudad de San Pedro Sula, por Maya Televisión, Radio El Mundo, la grande de Honduras, y la poderosa y libertaria a través de sus plataformas digitales, Radio 1, licenciado Iría. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un gusto de estar compartiendo aquí en este gustado programa Punto y Coma. Un catedrático universitario, un analista que frecuenta las compañías de radio y de televisión, muchos foros, muchas conferencias, y por supuesto es un sociólogo prestigiado, calificado. Quisiéramos presentar a Eugenio Sosa en esta participación aquí en Maya Televisión. Profesor Sosa. Mucho gusto, un saludo a toda su audiencia por los diferentes medios. Don Arnulfo, un placer estar con usted nuevamente. Agradecerle este espacio donde se puedan conocer algunos análisis que viene haciendo el Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, y también un gusto pues compartir con Gustavo Irías, compañero de lucha que ha sido pionero en el impulso de esta institución y de los análisis que allí hacen y hacemos varios colaboradores que contribuyen con los diferentes temas y títulos de documentos que usted ha planteado en la introducción. Así que muchas gracias. Quisiéramos centrarnos en uno solo, pero no es todos los días que está el CESPAD, ni sus analistas, ni sus investigadores en estas comparecencias. Por ello, vamos a partir del primero, que es lo que invade a nuestro país, y enseguida un resumen de cada uno de ellos, de los tres que hemos denominado para el mes de febrero del 2021, antes que se extinga este mes que se califica aquí en nuestro país como de amistad, como de amor, pero aquí, como quien dice, es el amor y la amistad en tiempos perdidos. Uno, por la pandemia; dos, por las secuelas del huracán ETA y OTA; y posteriormente por los grandes escándalos, especialmente esos de narcotráfico, que se ciernen a nivel nacional, pero que han trascendido las fronteras, especialmente allá en las cortes de Nueva York, de los Estados Unidos de Norteamérica, nada más y nada menos que contra la cabeza, contra las cúpulas políticas, empresariales y hasta religiosas de nuestra nación. Este tema muy importante, exactamente sobre la corrupción en nuestro país. Honduras, frente al momento de la corrupción y los retrocesos democráticos. A mayor corrupción, menos democracia. Sabemos, el licenciado Gustavo Irías, que la corrupción nos tiene atormentados, agobiados, y vean ustedes todo lo que está pasando. Lo dejo para que usted le plantee a nuestra teleaudiencia esta situación. Bueno, gracias, Arnulfo. Realmente es un tema que para los CESPADes está dentro de sus prioridades. El análisis de la corrupción, sus implicaciones en la democracia y en los derechos humanos. Mire, sobre corrupción hemos venido hablando en el país durante décadas. Probablemente lo diferente en estos últimos años es que por primera vez en la historia estos casos de corrupción han sido llevados al sistema de justicia. De ahí que nos parece importante destacar en ese sentido el rol relevante de la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad MASI y la unidad que creó esta misión en el Ministerio Público, la UFECIP, que les ha correspondido, digamos, el mérito de haber
judicializado casos realmente emblemáticos y que vienen a, en buena medida, develar cómo funcionan las estructuras de poder en el país. En este caso, y hablando concretamente de corrupción, es importante destacar que uno de los casos significativos judicializados por la MASI fue lo que se llama el caso Pandora, que por cierto en la mitología griega es un recipiente que contiene todos los males del mundo, y en buena medida al calificarlo como Pandora no estaban indicando parte de esos males del país, porque Pandora es el caso que hay que decir que por primera vez se lleva a los tribunales de justicia a miembros destacados de la élite política involucrados como altos funcionarios del Estado, como dirigentes importantes de los partidos políticos, incluso empresarios que hicieron uso inapropiado, uso ilícito de recursos públicos para el financiamiento de campañas políticas. Evidenciando esto la perversa relación que en el país existe entre corrupción y el financiamiento electoral ilegal, y es más, también la relación entre corrupción e infracción de los derechos humanos, en tanto que los 282 millones de lempiras que ha implicado el caso de Pandora eran recursos que estaban originalmente destinados a comunidades campesinas, a mujeres solteras, para financiar una serie de proyectos agrícolas. Y en ese sentido, digamos que caso Pandora, aparte que nos evidencia esa perversa relación entre corrupción y financiamiento político y una deformación de la democracia, también nos está mostrando cómo pues la corrupción tiene una relación realmente directa con infracción de derechos humanos, en este caso claramente el derecho a la seguridad alimentaria de poblaciones en situación de pobreza y extrema pobreza. Y para cerrar esta primera intervención, decir que no solo es el caso Pandora el que, producto de esta iniciativa de la MAS y UFESIP, ahora la UFERCO, que es la instancia que heredó esta agenda de la MASI, la Unidad Fiscal contra las Redes de Corrupción UFERCO. También ha habido otros casos que han quedado en esta agenda y que son juicios abiertos, como el caso de narcopolítica, el caso corrupción sobre ruedas y el más reciente caso presentado esta vez sí, solamente por UFERCO, que es el caso Hermes. Todos ellos realmente nos plantean esta relación entre cómo redes de corrupción que operan desde la institucionalidad del Estado están utilizando recursos públicos de manera ilícita para financiar sus campañas político-electorales y concretamente beneficiando al partido de gobierno, en el caso Pandora incluso al Partido Liberal y al Partido FAPER. ¿Nos ha vuelto menos democráticos? ¿En qué dimensión? ¿Solamente en lo político o también en la justicia en el amplio sentido del vocablo, licenciado Gustavo Irías? Pues lo que aquí se evidencia es una dinámica y una lógica de funcionamiento del Estado que, aparte de promover, permitir este tipo de prácticas, es decir, el uso de los recursos del Estado de manera ilícita para financiar la política,
Por otro lado, ha venido generando marcos jurídicos muy importantes que han tenido básicamente la orientación de bloquear la acción penal contra estos altos funcionarios, bloquear la acción del Ministerio Público y, por otro lado, las sentencias que se han venido generando, especialmente desde la Corte Suprema de Justicia, porque hay que decir que por es decir, mandato constitucional y lo que establece el Código de Procedimientos Penales, altos funcionarios solo pueden ser juzgados por magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se constituyen en juzgados de primera instancia, en juzgados de corte de apelación y finalmente incluso en la misma Corte para resolver los recursos de amparo, que son políticos nombrados por los mismos políticos. De ahí que realmente todas las sentencias que han sido generadas en este marco, pues han sido sentencias que han favorecido, que han sobreseído, como se dice legalmente, a los principales involucrados en estos casos de macro corrupción, porque no es simple corrupción, es una macro corrupción en la cual realmente lo que hay es una cooptación del Estado por estos grupos de poder. Y si la democracia era incipiente, de 1982 al 2020, partamos, ¿en qué ha quedado Honduras exactamente? ¿Con un derecho caído, con un golpe de Estado reciente, con esta marcada corrupción y con la bandera a nivel internacional siendo reconocida como un narcoestado, licenciado Gustavo Irías? Bueno, lo que vemos es un retroceso en todos los órdenes de lo que es el Estado de Derecho, es decir, para empezar, la división de poderes prácticamente ha desaparecido, hay una centralización en el Ejecutivo y que concretamente se expresa en el funcionamiento de un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde se agrupa no solo, y que es dirigido por el presidente de la República, pero donde también participa el presidente de la Corte Suprema, donde participa el fiscal general, donde participa la Procuraduría General de la República, y bueno, los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la policía. De ahí vemos pues cómo toda esta lógica de balances de poder, de pesos y contrapesos propios de una democracia liberal o podríamos decir, de una república, prácticamente han dejado de existir en el país. Eso también está asociado más allá de lo que mencionábamos de la infracción de los actos de corrupción en términos de derechos humanos, también ha implicado, más allá de la corrupción, una infracción significativa de los derechos humanos, sobre todo contra defensores y defensoras del ambiente, donde realmente la justicia ahí sí funciona y funciona de manera pues muy dura, pero que frente a los grandes funcionarios públicos, frente a los grupos de poder, prácticamente la institucionalidad prácticamente, y muchos dicen, es una institucionalidad débil, ¿no? Pero simplemente hay una voluntad política de favorecernos y definitivamente en ese marco no es posible esperar o que funcione en esta deformación del Estado de Derecho que ha tenido Honduras desde 2009 al presente. No es posible que pueda operar de manera independiente un poder judicial, de un ejecutivo, de un legislativo. Son poderes que realmente están confabulados para precisamente favorecer esta deformación y favorecer los intereses que hay detrás de todo esta dinámica. Porque también, ya para cerrar, decir de que
ha habido un rediseño del Estado, con lo que le decía anteriormente, pero también ha habido una reconfiguración de quienes dirigen el Estado y quienes se favorecen fundamentalmente del Estado a través de las concesiones hacia los recursos naturales, a través de las concesiones en la construcción de carreteras, de puertos y aeropuertos, normalmente mediados por contratos y por pactos ilícitos y que realmente son los intereses que se defienden, y de ahí pues no nos extraña los niveles de militarización a que se ha llegado en territorios que se han organizado en resistencia contra proyectos mineros, proyectos hidroeléctricos y otros proyectos extractivos. Desgraciadamente, ese es el nivel que estamos, y desde ciudadanía, de movimientos sociales, precisamente el gran reto que tenemos por delante, y sobre todo en este año electoral, es la recuperación de la democracia, y no solo la recuperación de lo que es la democracia en un sentido liberal, sino poder avanzar a transformaciones sustantivas de esta democracia, que son transformaciones o reformas que han venido siendo planteadas desde hace muchas décadas en el país, que han sido reformas hasta ahora desgraciadamente fallidas. Honduras, al igual que los otros 4 países de Centroamérica, en el 2021 llegarán a los 200 años de la denominada independencia política del yugo español. Grandes escándalos de este país, como el empréstito para adquirir un ferrocarril interoceánico, el Banana Gate, y ahora, entre el 2020 y el 2021, estos grandes escándalos que vienen a rematar con la educación y la salud, digamos los hospitales móviles. Está el escándalo de las vacunas, donde se gastó el dinero. Y luego aparecen otros casos grandísimos, como estos que ha mencionado el director ejecutivo del CESPAD, el licenciado Gustavo Irías, la caja de Pandora, la red de diputados, ese otro escándalo que se llama Hermes. Y no faltan otros que están por develarse. Licenciado Eugenio Sosa, Honduras tiene entre 8 y 9 millones de habitantes. Sería imposible que cada uno de ellos le pudiera preguntar a usted y a su organismo, al cual pertenece como asociado investigador y analista, si la MASI, UFESIC y hasta la misma UFERCO, ¿qué pasó con estos políticos requeridos, cuestionados, señalados, al aprobar estos organismos como la MASI en Honduras? ¿Actuaron por obligación, por equivocación, o fueron sorprendidos, que seguramente están muy arrepentidos? Mucho gusto de nuevo, un saludo, don Arnulfo. Bueno, yo creo que en primer lugar, este es un gobierno que no tiene ninguna capacidad de escucha y de atender los mayores clamores de demandas democráticas de la ciudadanía. Pero de alguna manera, aunque mantenga ese autismo, esa ceguera ante estas demandas, no las quiera ver, no las quiera escuchar, no cabe duda que hay momentos de desbordaje de las sociedades, y en el caso hondureño ese momento fue el 2015, con todas las movilizaciones ciudadanas de las antorchas o de la ciudadanía indignada. Recuérdese que no es cosa menor en Honduras tener movilizaciones casi simultáneas o semanales, por lo menos, en no menos de 70 ciudades del país, y con el carácter masivo, plural, que lo tuvieron. O sea, ese movimiento es un movimiento
inédito, importante, que tenía también, de alguna manera, no solo todo el apoyo nacional importante, sino un clamor internacional también que le acompañaba a favor del movimiento. Creo que esto obligó a los políticos del momento, que son los mismos que hoy gobiernan, a por lo menos hacer una jugada con la OEA, a desconocerlo de la CICIG. Recuérdese que antes de aceptar traer la MASI, quisieron montar un sistema que le llamaban sistema integral de transparencia a nivel nacional, pero que recibió todo el rechazo del movimiento social, el rechazo ciudadano, el rechazo también de diferentes actores, y solo fue acompañado como por unas 3 o 4 organizaciones, entre los cuales destaca lamentablemente la rectoría de la universidad en ese momento, la Asociación para una Sociedad Más Justa y una que otra organización que por no estar seguro en este momento no la voy a mencionar. Y luego agarró la idea de la OEA. Yo creo que en principio a la audiencia y a los que estamos acá, Arnulfo, en principio se trajo la MASI con un convenio que era súper amplio y no se le miraba realmente por dónde es que podía hacer el trabajo, que tenía una gran cobertura de un montón de actividades, de electorales, temas de seguridad, abarcaba casi la problemática nacional fundamental a nivel institucional y político. Y creo que se trajo la MASI creyendo que figuraría como una figura, valga la redundancia, decorativa. Pero yo creo que hay que aceptar que finalmente quienes llegaron a la MASI a conducirla desde afuera, en un primer lugar como Jiménez Mayor, yo creo que la MASI terminó sorprendiendo al gobierno, a los políticos y a la misma sociedad. No se puede desconocer que en un primer momento organizaciones relevantes de la sociedad civil y sectores importantes de la ciudadanía y el mismo movimiento conocido como de los indignados y las antorchas no daba mayor crédito a la MASI. Y evidentemente que sí existieron juegos políticos entre el gobierno y la OEA, no cabe duda, pero la diferencia la hicieron a quienes contrataron en sus diferentes momentos y a quienes ejercieron la responsabilidad. Jiménez Mayor expresó en algún momento que él no venía a jugar ni a perder su prestigio haciéndose al lado de la corrupción en un país como Honduras. Entonces yo creo que fueron sorprendidos desde esa lógica. Pero ¿qué pasa? Antes que la MASI enfrentó un contexto muy adverso, de mucha impunidad, un contexto de una élite política dispuesta a cambiar las leyes, con mucho privilegio para los corruptos, como el que ya mencionaba Gustavo, de ser enjuiciados por jueces naturales o tribunales especiales, derivados de la misma Corte Suprema de Justicia, de los magistrados electos por el Congreso, y que también sabemos cómo fue electa esa Corte en el 2014, si no me equivoco. Sabemos cómo no hicieron todo lo posible, denuncias de corrupción precisamente para elegir a la misma Corte, denuncias de danzas de millones para comprar a diputados que eran de la oposición o que no eran del partido de gobierno para poder llevar a quien siempre tuvieron en primera línea para que dirigiera esa Corte, que es quien hoy la preside. El señor Argueta siempre estuvo como el privilegiado de estos grupos para dirigir la Corte Suprema de Justicia, y así lo lograron bajo un montón de elementos de chantaje hacia los diputados o temas de corrupción. La exposición del sociólogo Eugenio Sosa se nos ha interrumpido por cuestiones técnicas. Vamos a ir a una pausa desde nuestro estudio de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula para luego continuar con esta exposición de investigadores, analistas y conferencistas del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. ¿Se fortaleció la incipiente democracia o se desnudó la pudrición política estatal con la llegada de la MASI? Como lo ha planteado el sociólogo Eugenio Sosa, la manifestación del pueblo obligó
a los políticos a probar con la OEA crear una figura que ellos creyeron que iba a ser decorativa, pero ya escucharon, los funcionarios que se contrataron, que llegaron del extranjero, fueron los que hicieron la diferencia. No vinieron a desprestigiarse, sino que vinieron a contribuir con la población de Honduras. Una mensajería, y volvemos con el foro Punto y Coma, desde nuestra matriz Tegucigalpa, y la producción desde la costa norte de Honduras. Así la malgastamos, así la desperdiciamos, así somos de inconscientes. No nos importa el que no la tiene. Y así nos vamos a quedar todos. No olvidemos que el ciclo del agua y el ciclo de la vida son uno mismo. Agua que no has de beber debemos proteger. Hola a todos, soy Jorge Alejandro, cantante hondureño, y quiero decirles que junto a Fundación Llaves y UNICEF estamos tratando de llevar esperanza a todas estas personas que están sufriendo durante la pandemia, porque seguimos en pandemia y es lamentable cómo vemos tanta gente en tanta necesidad y lo único que hacemos es ignorar y rechazar. Es momento de unificarnos, porque falta educación, pero también falta alimentación. Falta conciencia y falta compasión. Es un momento y una oportunidad especial y única para que hagamos una revolución humanitaria y que todos nos sumemos a esta campaña, en donde podemos apoyar, podemos donar, podemos regalar esperanza y muchísimo amor. Un saludo y un abrazo. Continuamos con la producción del foro Punto y Coma desde la ciudad de San Pedro Sula. Este es el departamento de prensa de Maya Televisión. Nuestra señal a nivel nacional, más de 1000 compañías de cable, nuestro sistema satelital, la banda abierta y por supuesto las redes sociales. Si usted no ha visto el foro completo, puede entrar a nuestro canal privado de YouTube y por supuesto haciendo más popular el mensaje a través de la belleza de la radio, como lo ha calificado el sumo pontífice Francisco. Está Radio El Mundo y está Radio 1 retransmitiendo el foro de Honduras. Punto y coma. Hoy tenemos la comparecencia del director ejecutivo del Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD. En iguales condiciones nos acompaña el catedrático universitario, analista, sociólogo Eugenio Sosa. Los apuntes que han dado han sido, pero de una excelente ubicación y creo que de una magnífica aprobación para nuestra teleaudiencia. Las manifestaciones del pueblo entre el 2009 al 2015 y luego las que se están haciendo del 2015 hacia el 2020 y entrando con el 2021 dan resultados. Y vean ustedes que el análisis del licenciado Eugenio Sosa dice que los políticos intentaron experimentar creyendo que venía una figura decorativa, pero que la diferencia lo hicieron
los que fueron contratados, en su mayoría extranjeros, que tomaron en cuenta que no se podían desprestigiar en un país como Honduras. Y por supuesto el planteamiento del licenciado Irías, donde establece que por décadas se hablaba en Honduras de corrupción, pero por primera vez fue llevado o se judicializó grandes actos de los que se han mencionado. Pues hombre, tenemos uno que no ha sido tratado como tiene que tratarse. Y siento que la prensa conoce bien, la prensa de Honduras conoce bien el asidero de lo que es el rubro de electricidad. Y ustedes, licenciado Gustavo Irías, han presentado un documento magnífico y que hoy es la oportunidad para que usted nos dé un resumen sobre el mismo. ¿Qué hay detrás de la construcción de las 14 represas? Se habla que es para controlar las aguas de las inundaciones, río Lúa, río Chamelecón, pero nos hace revivir aquel organismo que era elector de la electricidad y donde apareció el señor Hernán Corrales Álvarez y firmas bancarias. Y soy puntual en mencionar y señalar al Banco Atlántida, con más de un siglo de existencia aquí en el país, que durante 30 años tuvo la potestad y la facultad de fabricar el papel moneda de Honduras. Pero hoy ese papel que está haciendo no nos deja completamente satisfechos. ¿Qué hay detrás? ¿Qué encontraron ustedes en la construcción de estas represas? Un gran negocio para unos pocos y una gran explotación y más calamidad para el pueblo de Honduras. Mire, sobre el tema de las concesiones de energía eléctrica y sobre todo pues la hidroeléctrica, sabe que hay una apuesta desde los grupos de poder, desde los organismos internacionales, por la transformación de la matriz energética de una energía no renovable a una energía renovable, que en principio se ve como un aspecto positivo, porque normalmente se han asociado las energías renovables a energías limpias. Pero el asunto es que en Honduras las energías renovables han terminado siendo energías sucias en el sentido de que estos proyectos han representado una extensión o una expresión muy concreta de estas prácticas corruptas que hemos hablado. Normalmente son contratos que se han pactado de manera fraudulenta. Tenemos el caso que por el motivo de fondo que fue asesinada la compañera Berta Cáceres, precisamente es uno de los casos que la MASI también logró documentar e introducir al sistema de justicia, que es el fraude sobre el río Gualcarque. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que realmente, y sobre todo ante los pueblos indígenas, todo este tipo de proyectos hidroeléctricos están significando están incumpliendo una norma básica que se contiene en el convenio 169, que tiene que ver con los pueblos indígenas, y que es la consulta libre, previa e informada. Normalmente todos estos proyectos no se consideran precisamente los impactos que tienen, bueno, que pueden tener y que efectivamente llegan a tener en las diferentes comunidades donde se instalan. Y lógicamente eso ha implicado la organización de diversos territorios, de pueblos, de comunidades, con comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades de
pueblos afrodescendientes, oponiéndose precisamente a este tipo de proyectos porque vienen a violentar derechos básicos y no solo los derechos sobre el uso de los recursos naturales, incluso sabemos muy bien el derecho a la vida. Pero hay una cuestión importante que en este régimen que tenemos ya 10 años, a partir del golpe de Estado, precisamente el concesionamiento de los recursos naturales se ha convertido en uno de los ejes de acumulación más importantes. Es decir, en otras palabras, es en torno a los cuales se ha venido construyendo las fortunas, la acumulación de riqueza de esta nueva élite que tiene sus características un tanto particulares, porque es una élite que, si bien es cierto, tiene una relación subordinada respecto a los Estados Unidos, pero es una élite que tiene intereses económicos propios que defender y tiene intereses propios que defender porque básicamente depende del concesionamiento del Estado, es decir, los negocios ilícitos que hacen con el Estado, y el asocio, pues, que pues, ha sido pues, denunciado por diversos estudios académicos, internacionales, nacionales, y también por procesos legales, la misma MASI, pero también la Corte de Estados Unidos, concretamente el Distrito Sur de Nueva York, donde también una fuente de acumulación es esta relación con la narcoactividad. Entonces, ¿qué hay detrás del interés de los proyectos hidroeléctricos? Es eso, pues, es decir, seguir acumulando capital es uno de los ejes que en este proceso se considera como uno de los más rentables, y de ahí pues que efectivamente el país ha modificado su matriz energética de no renovable a renovable. De hecho, la energía renovable ahora representa más del 60% de la generación de la energía del país, pero más que ser, insisto, una energía limpia, es una energía sucia porque está asociada a la infracción sistemática de derechos humanos, está asociada a la infracción de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, incluso pues el derecho a la vida, ¿no? Hay un debate aquí que está abierto en el país y que creo que estará en los próximos años y meses, que es el tema cuál es el rol de las represas en cuanto al tema de las inundaciones. Probablemente puedan jugar un rol importante. Vemos lo que ocurrió pues con el país de Sula, con estas inundaciones, pero donde más allá de tener represas o no tener represas, es también un problema más integral, ¿no? Es cómo se está gestionando el tema del manejo de los desastres, del manejo de una zona tan vulnerable como es el Valle de Sula, ¿no? Entonces, de hecho, el tema de las inundaciones es un tema que está ahí, pero solo es una parte de la discusión. Pero vemos que incluso en este PCM, que no es ni siquiera un decreto legislativo, es un decreto del presidente con estas 14 represas que pretende construir, van mucho más allá de lo que serían represas que pudieran estar asociadas a ser un factor que puede contribuir a controlar las inundaciones. Estamos hablando de represas a nivel nacional y finalmente lo que responde a los intereses de este grupo, que como digo, tiene como unos
como uno de sus ejes importantes de acumulación la explotación de recursos naturales, aparte del tema de la infraestructura, del tema agrícola, lógicamente de otros rubros como las telecomunicaciones, como el tema de los servicios financieros. Pero probablemente me estoy desviando un poco de la pregunta central, pero esto no podemos dejarlo de ver desde lo que ha sido la reconfiguración de este grupo y qué nuevos intereses se han empezado a tejer y a mover, y que uno de esos es precisamente el tema de los proyectos de generación de energía eléctrica. Licenciado Eugenio Sosa, la necesidad y la tragedia, en este caso la pandemia y los huracanes ETA y IOTA, se convirtieron en el gran negocio de las nuevas élites de Honduras. ¿Cómo lo analiza un sociólogo que vive en Honduras y que conoce el pasado, el presente y los grandes negocios que se hacen en este país, especialmente estas firmas financieras como los bancos? El tema es que el año 2020, que es el año donde arranca la pandemia a nivel mundial, bueno, más que todo en Latinoamérica, a nivel mundial ya venía de antes un poco, de 2019, pero en Honduras será una coincidencia de dos escenarios que se convierten en un contexto perfecto para las redes de corrupción, para poder seguir haciendo lo mismo y para poder seguir drenando el Estado a través de redes de corrupción. ¿Cuáles son esos dos elementos que coinciden en el contexto? Bueno, en enero, el 19 de enero de 2020, se da por el cierre total, por la vigencia, llega a su fin y hay una renovación o una prolongación, como se le quiera llamar, al convenio de la MASI. En la exposición anterior yo les decía que la MASI, querramos o no querramos, había sido un muro de alguna manera de contención, y los corruptos, si bien es cierto, lanzaron una ofensiva contra la MASI a través de leyes en el Congreso y a través de una serie de mecanismos de construir impunidad. A eso que los sectores que analizan esta problemática le han llamado el pacto de impunidad, o le llamamos el pacto de impunidad. Entonces coincide la retirada de la MASI con el contexto de la pandemia, y ese fue todo lo largo del año 2020. Entonces luego también prácticamente UFESIC, UFERCO, si bien es cierto que no se podría decir que fue totalmente eliminada, desmontada, porque ahí está esta continuidad de UFERCO, pero lo que sí se puede afirmar es que la lucha anticorrupción fue fuertemente debilitada, fuertemente reducida al golpearse institucionalmente el brazo internacional de la MASI con el brazo nacional que era UFESIC, ahora UFERCO. Pero además, la pandemia también significó, a pesar de la crisis económica, a pesar del confinamiento, también significó miles y miles y miles de millones de lempiras y hasta de dólares, porque el Estado colocó ese presupuesto como prioridad para el tema de la pandemia. Además, empezó un proceso acelerado que ya venía, pero se ha aumentado últimamente, de endeudamiento, y eso hizo que, a pesar de la recaudación fiscal que bajó, a pesar de la crisis económica o de la economía hondureña, el Estado siempre tuviera a disponibilidad miles y miles de millones de recursos, de dinero. Entonces, a esto súmele
que hay una decreto de emergencia, hay una especie de cheque en blanco a instituciones como Inves, como Copeco, como la misma Secretaría de Salud, para que compren en contexto de pandemia, prácticamente desconociendo no solo la ley fundamental de administración del Estado, sino los requisitos más básicos y elementales que el sentido común le dice a cualquier persona que quiera actuar responsablemente en la administración del Estado. Entonces, estos elementos fuera de la MASI, fuera del país, UFESIC debilitada, contexto de pandemia que plantea la crisis, la urgencia, la emergencia y miles de millones a disponibilidad, más decretos de administrativos de dar esa posibilidad de comprar de manera rápida, expedita, colocó este escenario perfecto para la corrupción. Pero además, esto también tiene que ver con la conducta de los funcionarios, porque el problema es, en todos los países hay corruptos. El problema es que en unos países son sancionados y en otros no. El problema son las dimensiones que adquiere la corrupción. Y un tercer elemento, no menos importante, es el comportamiento de los corruptos. Y en el caso hondureño, se ha sido claro que es un comportamiento cínico. El vocero de la MASE, don Guimaraes, que vino después de Jiménez Mayor, y el que dejó prácticamente la MASI, por lo menos de los últimos voceros que vinieron, afirmaba que en Honduras la corrupción no era difícil investigarla, ni seguir la ruta del dinero, porque la corrupción se hacía a cielo abierto, a plena luz del día. Es decir, aquí no es que no se sabe quiénes son los corruptos. Además son confesos, como en el caso de Pandora, de que recibieron el dinero. Los jueces no pudieron desconocer los hechos y aceptaron que el dinero había sido adquirido, que el dinero llegó a las personas estas y que lo distribuyeron y lo usaron en la campaña. Pero vaya, la gran explicación por lo cual no hay justicia es porque alegan no saber de dónde venía el dinero y como a ellos les cayó, lo gastaron. Alegan que como hicieron un artilugio de usar una ley vieja y no la ley que ya estaba vigente, se la aplicaron casi parecido a favorecer a los corruptos y decir de que no tenían antecedentes. ¿Y qué significa tener antecedentes? Haber sido juzgados por crímenes parecidos o haber sido investigados, por lo menos enjuiciados. Pero como en Honduras la corrupción nunca había sido investigada, sencillamente ninguno de los grandes corruptos tiene antecedentes de haber sido enjuiciado por corrupción. Y bueno, entonces todo esto creó este clima perfecto o casi perfecto para que la corrupción haya crecido o haya seguido un camino de manera alarmante y un crecimiento aritmético desmesurado. Pero el gran problema, lo que debemos de entender a quienes nos ven o nos escuchan, que mientras no haya capacidad de la justicia de juzgar y castigar severamente a quienes cometen prácticamente desde la perspectiva de los derechos humanos crímenes de lesa humanidad por la gente que muere producto de estos dineros que se van y no sirven para salvar vidas, mientras no haya justicia, castigo, esto va a continuar de la misma manera. Porque apelando a que por cuestiones morales del mismo sujeto corrupto, actor corrupto, van a recapacitar, es una utopía que no vamos a alcanzar nunca. Si usted agarra los principales cabecillas de Pandora, los principales políticos de Pandora, para decirlo de alguna manera, en este preciso momento están encabezando las planillas para el 14 de marzo y ser reelectos en puestos de diputaciones mayoritariamente. Y probablemente, y lo más seguro, es que los principales cabecillas políticos de Pandora que recibieron ese dinero para la campaña
lo más seguro es que en sus partidos, de cualquier manera, serán reelectos para ser candidatos. Y una vez llegando a ser candidatos, probablemente terminarán siendo diputados de nuevo en una nueva legislatura en el Congreso Nacional. Licenciado Gustavo Uría, solo tenemos un minuto para reflexionar con respecto a esa investigación que esperamos darle un espacio suficiente para analizarlo en vista que todo este año va a ser político. Las elecciones del 2021 en Honduras, sin reformas sustantivas que aseguren la fiscalización efectiva del financiamiento de las campañas electorales. Y resumamos que las campañas anteriores han sido financiadas por el narcotráfico y no hay nada que garantice que el brazo sucio del narcotráfico volverá a aparecer, pero podríamos garantizar que las ganancias de esos capitales, de estos grandes negocios, digamos, los hospitales móviles, el pisto de la vacuna, el dinero que era la educación, y vaya, lo que puedan representar las coimas de estos 14 proyectos o de los proyectos de energía eléctrica, serían los que van a financiar la campaña junto a más de 1.700 millones que aporta el Estado para estos procesos electorales. Mire, el punto es que no hay reformas sustantivas en este tema. Nosotros hicimos una valoración del funcionamiento de la Unidad de Política Limpia, un estudio que se presentó recientemente en las elecciones del 2017. Y bueno, aparte de muchas debilidades que la misma ley contiene y las limitaciones del funcionamiento de esta unidad, con limitado presupuesto, con falta de personal, sobre todo de un robusto equipo de auditores que puedan tener la capacidad de generar las auditorías documentales, incluso auditorías in situ que establece la ley. Hay que decir que en el 2017 esta unidad apenas contó con 10 auditores para más de 30.000 candidatos. Eso nos da una idea de qué niveles de resultados se pudieron haber obtenido. Y una unidad que carece de la plataforma tecnológica para realmente cumplir con el mandato que la ley le establece de fiscalizar estos recursos. Pero probablemente lo más significativo, y dado que el tiempo ya no era mucho, que nosotros como CESPAD vemos es que independientemente del contenido de la ley, de que pueda haber reformas o no hay reformas sustantivas, para que un instrumento de este tipo pueda funcionar en el país, por lo menos se requieren tres factores. Uno es que realmente la institucionalidad pública pueda funcionar de manera independiente. Hay que decir que a esta unidad de política limpia encargada de fiscalizar los recursos está una unidad llamada de inteligencia financiera que realmente debe colaborar con la unidad de política limpia para investigar el origen de estos recursos ilícitos, que está integrada por el Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, la Comisión de Banca y Seguro y otras instituciones que en el 2017 realmente no desempeñaron ninguna función. Mientras esa unidad, ese sistema de inteligencia financiera no funcione, pues tampoco podemos esperar mayores resultados. Un segundo factor tiene que ver con que deberían de existir partidos. Los partidos políticos efectivamente deberían de ser partidos transparentes y realmente en un proceso de democratización. Hay que ver que uno de los deberes de los partidos es precisamente subir su información, incluida la información del financiamiento que reciben como partidos a su página de transparencia que existe en el sitio web. Y un tercer factor tiene que ver con la existencia realmente de una sociedad civil, de un movimiento social realmente interesado en dar seguimiento
a estos procesos, de poder presionar, de poder incidir, es decir, un movimiento de sociedad civil y un movimiento popular crítico, propositivo, con denuncias, con auditoría social y realmente colocando en evidencia cómo realmente estos procesos están avanzando o realmente se siguen moviendo bajo esta pauta de campañas con financiamiento completamente ilícito, no solo del narcotráfico, ojo, sino de recursos públicos que son extraídos del presupuesto nacional y que son utilizados ilícitamente para el financiamiento de campaña. Recursos que pertenecen a los que estamos en esta cabina, a quienes nos están escuchando, a toda la ciudadanía hondureña. Entonces, ahí hay tres fuertes desafíos con los cuales realmente no son muy favorables a asumirlo: que la institucionalidad pública funcione, que los partidos políticos sean democráticos y transparentes, y que haya una sociedad civil y un movimiento social realmente presionando y denunciando y pues exigiendo rendición de cuentas a estos organismos. Señores panelistas, el tiempo que nos da la compañía de televisión y las emisoras asociadas ha concluido. Ha comparecido el director ejecutivo de la CESPAD, Gustavo Irías, y el sociólogo y profesor universitario Eugenio Sosa, a través de Maya Televisión, Radio 1 y Radio El Mundo. Gracias, profesor Sosa. Muchas gracias, Rulfo. Ha sido un gusto. Gracias por el espacio para el Centro de Estudios para la Democracia y que siga de manera exitosa con toda su difusión por cambiar el país. Nuestro reconocimiento y las felicitaciones para usted, licenciado Sosa, y siempre diga sí a estas invitaciones de todos los medios nacionales e internacionales. Señor director ejecutivo del CESPAD, Gustavo Irías, apreciamos su comparecencia. Bueno, muchas gracias, Arnulfo. Desde CESPAD le queremos agradecer que nos haya abierto este espacio para poder plantear nuestras ideas sobre estas temáticas que se han colocado sobre la mesa. Igualmente ha sido un gusto compartir con el querido colega y compañero Eugenio Sosa en este programa. El presidente ejecutivo de Maya Televisión, el licenciado Mario Flores Ponce, también le da una gran importancia a este derecho de autor y a este gran trabajo intelectual de organizaciones como el Centro de Estudios para la Democracia, orgullosamente de Honduras. Soy Arnulfo Aguilar, desde la costa norte de Honduras, desde la ciudad de San Pedro Sula, este grandioso foro, exactamente en un año tan importante y en una oportunidad cuando el hondureño tiene que estudiar, tiene que investigar, tiene que escuchar, tiene que analizar, porque vamos a decisiones políticas. Hasta pronto.